El gobierno federal dio a conocer este lunes más detalles sobre el caso del robo de datos personales de periodistas que cubren las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa encabezada por la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, el vocero de Presidencia Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de Estrategia Digital Nacional Carlos Emilio Calderón y el procurador fiscal de la Federación Arturo Medina Padilla, se explicó cómo se detectó el hackeo y la filtración de datos y las acciones a seguir tras lo sucedido. Agencia Informativa de México. Primero precisar que el acceso no autorizado a información no fue a la base de datos de los periodistas acreditados en la Presidencia de la República, sino a un archivo que contenía una información parcial de periodistas que han sido acreditados en la fuente presidencial. Esto es importante para que, digamos, acotar esta información, porque no fue a la base de datos, sino a un archivo que se encontraba en una página que se va a detallar cuál era su tarea, bueno, cuál es su labor. Entonces, voy a hacer un recuento de los hechos. Ustedes han sido informados desde el viernes de y como nosotros, alrededor de las 2 de la tarde nos enteramos, tuvimos conocimiento de la probable vulneración de información del sistema de acreditación de prensa de la Presidencia de la República, como fue de conocimiento público. A partir de ese momento se notificó a la Dirección General de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, quien de manera inmediata coordinó cerrar cualquier acceso al sistema de acreditación de prensa de la Presidencia de la República. En segundo lugar, se aplicó el Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos, que es el que se aplica en estos casos en cualquier dependencia que ve vulnerado su sistema de información. Y se realizó al mismo tiempo la notificación correspondiente del incidente ante el Centro Nacional de Respuesta de Incidentes Cibernéticos adscrito a la Guardia Nacional. Al mismo tiempo, de manera paralela, el mecanismo de protección de periodistas y activistas actuó a petición de parte, de manera inmediata. Hubo periodistas que contactaron al mecanismo y ya desde ese momento el mecanismo de protección ya estaba actuando en función de lo que se le denunció. Enseguida, la Guardia Nacional procedió a cerrar el sitio donde se alojaba la información extraída ilegalmente, de tal manera que ya la información, al menos del sitio que la estaba brindando, comercializando o compartiendo, ya no se está haciendo, ya ese sitio se dio de baja. Así que a partir de este incidente, de acuerdo a la ley, la autoridad correspondiente tiene 72 horas para notificar al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, al INAI, de tal manera que hoy por la tarde, hace un par de horas, se notificó a esta instancia, al INAI, y se le entregó el reporte técnico que tanto la Guardia Nacional como la Coordinación de Estrategia Digital Nacional elaboraron respecto a este incidente. Asimismo, de manera paralela, se notificó a todos los periodistas afectados cuyos datos fueron expuestos de manera ilegal y que pudieran sufrir alguna vulneración de sus derechos. En tiempo y forma se hizo esto, y de tal manera que el Gobierno de México está actuando primero para evitar que se prolifere esa información. En segundo lugar, está realizando la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por esta extracción ilegal de información del sistema del Gobierno de México. Al mismo tiempo, como aquí se va a exponer, el mecanismo de protección de periodistas pues va a garantizar y proteger la seguridad de quienes sientan y crean que esta vulneración de datos puede afectar su seguridad o su situación personal. Esta es la información que tenemos de los hechos y, bueno, pues lo que podemos señalar en para precisar esta información que se extrajo ilegalmente y que es parcial, afecta a 263 periodistas que vieron vulnerados sus datos. Aunque en la base de datos hay 309 personas que estaban ahí expuestas, solo
263 había sus datos personales en su conjunto. Es decir, había 186 credenciales de lector que tenían los datos de domicilio completo, había 63 pasaportes, uno más ilegible, que no se puede ver el contenido ni la identificación, había dos currículums, 2 CVs que se habían presentado ahí, que de manera pues se habían puesto en ese sitio, había una licencia de Estados Unidos que un periodista utilizó para acreditar su identidad, una CURP y 10 documentos que había expedido el Instituto Nacional de Migración, que era de periodistas que de origen extranjero que trabajan en México o que se habían acreditado para participar en estas conferencias del presidente de la República aquí en Salón Tesorería. Hay 4 personas más que solo aparece su fotografía sin ningún dato más, ni su nombre ni ningún tipo de identificación, aunque son 4 fotografías de periodistas que son de la fuente presidencial. Estos son los datos que fueron vulnerados, digamos, de estas 263 personas a las cuales se expuso de manera ilegal al dar a conocer sus datos. Se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. Es decir, que los datos a los cuales se tuvo acceso con esta contraseña de forma ilegal fue desde España. Y obviamente se está cooperando con todas las autoridades correspondientes en la investigación. Entonces es un tema muy importante saber que el aplicativo como tal no fue vulnerado. Lo que sucedió es que alguien ingresó al aplicativo por medio de una cuenta y vía esa cuenta extrajo la información. Entonces eso es todo por el momento. No sé si hay algo más que agregar. Muchísimas gracias. Dos elementos adicionales. El primero es que se presentarán las denuncias penales correspondientes. Y lo segundo que queremos también informar, y aprovechamos este espacio, es poner a disposición de los 263 periodistas que fueron afectados, cuyos datos fueron vulnerados, que se sientan amenazados o que consideren que pueden estar en riesgo. Vamos a poner a disposición el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos que llevamos en la Secretaría de Gobernación.